Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy y para ello pues les pedí de favor que estuviéramos estudiando los capítulos 4, 5, 6 del primer libro de Samuel para efecto de poder pues entrar en materia rápidamente y pues vamos a ver cómo hubo problemas con respecto al arca del pacto. Todo esto lo vamos a estudiar en estos 3 capítulos y pues vemos cómo Dios ya había advertido al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el pueblo no escuchó. Bueno, pues a raíz de esto las relaciones con Filistea se tornaron aún más delicados que antes. Esos problemas, esas relaciones se hicieron ríspidas y bueno, los filisteos pues eran los vecinos de Israel. Ellos poseían la parte occidental de Palestina y ya en los tiempos de los jueces, como ya lo pudimos estudiar, pues los filisteos habían incursionado, ¿verdad?, al territorio de Israel, ya habían ido a ver cómo estaba la cosa y constantemente tenían fricciones. De hecho, hasta lo llegaron a ocupar a tal punto que la tribu de Dan, ya una de las tribus de Israel, tuvo que migrar hacia el norte. Eso lo estudiamos ahí en el libro de los jueces, capítulo 18. Bueno, pues vemos cómo la agresión filistea en contra de Israel domina el trasfondo y los eventos militares durante los tiempos posterior a todo esto de la condición de Samuel. Llega hasta el punto de ver afectada la vida de los israelitas hasta los tiempos de los 2 primeros reyes, de Saúl y de David. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede exactamente. Si leyeron en los primeros 4 capítulos del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, los primeros 4 versículos del capítulo 4, pues vemos cómo Israel es vencido por los filisteos en Ebenezer. Y dice la palabra de Dios que hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Bueno, pues en ese punto los judíos deciden traer desde Silo el arca del pacto de Jehová y la traen junto con los sacerdotes Ofni y Finés. ¿Y quiénes fueron Ofni y Finés? ¿Se acuerdan? Salud. Eh, ellos pues justamente son los hijos de Samuel, perdón, del sacerdote Eli. ¿Por qué deciden traer? ¿Cuál es la razón por la cual deciden traer el arca del pacto al lugar donde estaban teniendo la batalla contra los filisteos? Bueno, pues la razón es porque hacen una pregunta y dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? No se dan cuenta ellos, ¿verdad?, que sus acciones, su condición, pues desgraciadamente siempre va a traer consecuencias. Dios había permitido que los filisteos empezaran ganando esas batallas, pues porque había una condición de que Dios estaba visitando la maldad del pueblo de Israel nuevamente. ¿Y cuál fue el propósito de traer el arca del pacto para ese lugar? Bueno, el propósito que esperaban o que buscaban los israelitas era para que Dios los salvara de la mano de sus enemigos. Pero hubo un gran error, mis amados hermanos. El error simplemente es que ellos pensaban que Dios iba a hacer lo que ellos quisieran con el solo hecho de traer el arca, pensando que justamente Dios moraba entre los querubines, ¿verdad? Entre esos querubines que conformaban parte del arca. Y pues vemos que realmente Dios no mora allí. Allí venía la presencia de Dios cuando Él quería manifestarse a su pueblo, pero propiamente no estaba todo el tiempo allí. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios solamente bajaba a la tierra en tiempos y en personas específicas hasta que llegó el día de Pentecostés y Jesucristo cumple con su promesa de enviar al Consolador. Ahora sí tenemos nosotros la gran bendición de que el Espíritu Santo
mora todos los días de nuestras vidas en estos templos que Dios hizo, no hechos de manos humanas, o sea, en nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? Fíjense bien lo que está sucediendo en este sentido. Vemos que en este capítulo 4, pues los israelitas están siendo vencidos por los filisteos, ¿no? Israel es azotado gravemente y el pecado, esa condición crítica en la vida del ser humano, pues estaba en el campamento de los israelitas y pues esa condición le dio a los enemigos toda la ventaja que podían tener. Esto viene a colación para nosotros, mis amados, porque cuando el pecado aún está en nuestra vida, aún está en nuestro hogar, pues desgraciadamente le abre uno la puerta, pero de par en par al enemigo para que venga a hacer destrozos. Le damos ventaja. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? Pues es simplemente hacer lo correcto, cerrar puertas, ponernos en orden delante de Dios, hacer teshuvá, un arrepentimiento genuino, reconocer que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras vidas y no seguir en la condición pecaminosa. Fíjense lo que sucede. Los israelitas correctamente reconocen su condición y dicen, ¿por qué nos ha herido Dios? Y de repente como que no saben qué onda, ¿va? Reconocen la mano de Dios en su tribulación, pero en vez de someterse, fíjense bien, hablan con enojo, como si no se dieran cuenta de que ninguna provocación que hubieran hecho hubiera traído esa reacción. Dice la palabra de Dios en el Proverbio número 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cómo ven, mis amados? Muchas veces nosotros, tú y yo, pues en insensatez hacemos cosas que no deberíamos hacer ya, que ya sabemos que están mal, ¿verdad? Y torcemos nuestro camino. Y es bien fácil, ¿verdad? Después, en esa insensatez, irritar nuestro corazón en contra de Dios y molestarnos, ¿verdad? Ahí lo dice Proverbios 19:3. Y lo culpan a él, lo culpamos a él. Fíjense, los israelitas supieron que podían comprometer a Dios en manifestarse a favor de ellos. Y por eso traen el arca a su campamento. Bueno, muchas personas, desgraciadamente, regresan a la vida de la religiosidad. A veces demuestran un gran afecto por las observancias externas, por la situación externa de lo que se hace en una liturgia, ¿no? En este caso, los israelitas pues pensaban que al traer el arca del pacto, obligadamente Dios iba a hacer lo que tenía que hacer y cuidarlos y defenderlos. Bueno, ellos pensaron que este tipo de acciones, como muchas personas que de repente regresan a la religiosidad, pudieran salvarlos. O como si el arca, ¿verdad? En el campamento, pues simplemente, que es el trono de Dios en la tierra, los llevara al cielo. Aunque el mundo y la carne estén pues simplemente entronizados en el corazón. O sea, no se han despegado del mundo y de la carne y piensan que por el hecho de que el arca esté allí como un símbolo, ya va a suceder lo que ellos quieran a favor de ellos. Por eso justamente Dios evita y demanda que no nos hagamos ninguna imagen, ningún objeto de adoración, porque desgraciadamente es ahí cuando nosotros pensamos que por andar trayendo ese tipo de amuletos, la gente que no conoce de esto, piensa que por andar trayendo un crucifijo, un colgajo, cualquier cosa, allí Dios se tiene que manifestar. Y eso no es así. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, que en el espejo retrovisor de los carros cuelgan pendientes de los rosarios y cosas de esa naturaleza? Y piensan que con eso Dios tiene que salvaguardar la condición de ese vehículo, y no es así. Verdaderamente lo único que puede traer salvación y vida eterna a nuestras vidas es
que Jesucristo se entrone en nuestros corazones y que no sea un objeto nada más de culto, sino más bien sea la persona que se merece toda nuestra atención, nuestro servicio, nuestra gratitud, que verdaderamente se entrone en nuestro corazón. Amén. Bueno, posteriormente ya de los versículos 10 al 11, mis amados hermanos, vemos algo terrible. Viene la captura del arca del pacto. La captura del arca fue un gran juicio contra Israel. Fíjense bien. Y esta fue una señal muy cierta del desagrado de Dios en contra de su pueblo. Entonces, aquí debemos comprender que nadie debe pensar en poder escudarse contra la ira de Dios bajo el manto de la profesión externa de la fe, de la religiosidad, mis amados. Nadie. Los israelitas pensaron que en el momento en que venía el arca, ellos iban a dejar de tener problemas. Y pues no es así. De hecho, vemos ahí de los versículos 5 al 11, mis amados, la gran consecuencia de simplemente querer hacer lo que uno quiere y no tomar en consideración lo que Dios dice. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, cuando viene el arca del pacto al campamento de Israel, pues la alegría de Israel es increíble, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, que gritó con gran júbilo, que con tal gran júbilo que hasta la tierra tembló. ¿Y qué provocó en el corazón de los filisteos en ese momento? Lo dice del versículo 6 al 8. De repente los filisteos dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué gran júbilo se escucha? Ha venido Dios al campamento de los israelitas. Y empiezan a decir, ay de nosotros. Se empiezan a lamentar, porque ellos también conocían el poder de Dios. Estos son los dioses que hirieron a Egipto. Sabían que el Dios de Israel tiene poder, tiene autoridad para destruir a naciones completas, mis amados. Pero desgraciadamente, los israelitas no pasan más allá de ese gran júbilo y esa gran algarabía que sienten cuando llega el arca del pacto. Y no pasan de allí. Entonces, los filisteos empiezan a ver la realidad de que Dios no estaba con ellos. Estaba el arca del pacto allí. Pero Dios propiamente, pues no había puesto su condición como para salvaguardar a los israelitas. Entonces los filisteos cobran ánimo, lo vemos en el versículo 9, y nuevamente vienen y vencen a Israel. Entre el versículo 10 y 11 nos narra la palabra de Dios que en esta ocasión ya cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Imagínense nada más qué gran mortandad provocaron. Y entonces es cuando el arca de Dios, el arca del pacto, es tomada por los filisteos y se la llevan. Bueno, aquí también se nos narra ya la situación de la muerte de los hijos de Elí. Viene el mensajero a donde estaba Elí, allí entonces a Silo, y del versículo 12 al 22 se nos narra acerca ya de la muerte también de Elí. Primero, llega el mensajero a Silo y la preocupación de Elí, fíjense, no fue ya después ni siquiera la situación de lo que aconteció con sus hijos, porque lo primero que le fue a decir el mensajero era que sus 2 hijos habían muerto en esa batalla. La preocupación verdadera de Elí era porque su corazón, dice la palabra de Dios allá entre el versículo 12 y 13, que estaba temblando por causa del arca de Dios. Mis amados, él era el sumo sacerdote en ese momento. De hecho, él era juez también del pueblo de Israel. Y simplemente él permitió que saliera el arca del pacto, ¿verdad? Indiferentemente. Y ni siquiera consultó a Dios. Entonces, la reacción del pueblo al recibir estas noticias, pues toda la ciudad gritó y se lamentó. Elí, al recibir las noticias del mensajero, ahí entre el versículo 14 y 17, le dice, Israel huyó delante de los filisteos.
Hubo gran mortandad en el pueblo, tus hijos fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. En ese preciso instante, mis amados hermanos, viene la muerte de Elí, cuando se hizo mención del arca de Dios. ¿Por qué? Porque justamente viene una situación en donde vemos que la derrota del ejército fue muy penosa para Elí, por cuanto él era también juez del pueblo de Israel. Las noticias, ¿verdad?, de la muerte de sus dos hijos, con quienes había sido tan indulgente como hablamos el día de ayer, y que murieron sin arrepentimiento, pues simplemente ve la realidad de lo que está pasando. Dios estaba en un juicio directo en contra de no solamente de su casa, sino también de la nación de Israel. Entonces, obvio, tenía razón para tener un gran temor. De repente, pues a lo mejor sí, la noticia de la muerte de sus hijos le conmovieron como padre, pero había una preocupación más grande aún en su interior. Cuando el mensajero concluyó su relato diciendo el arca de Dios fue capturada, pues Elí fue golpeado en el corazón y murió instantáneamente. Dice la palabra de Dios que se fue hacia atrás, estaba sentado, su silla se fue hacia atrás y él se desnucó. Mis amados, esto es una condición en donde cuando Dios toma la providencia, la condición, pues ahí vienen las consecuencias y los resultados. Después vemos, mis amados hermanos, la muerte de la esposa de Fines. Ella da a luz al hijo de Finés y lo llama Icabod, que significa sin gloria, porque justamente así estaba el pueblo de Israel. La casa de Elí estaba sin la gloria de Dios. ¿Y cuál es la profecía que declara esta mujer? Dice, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Esa era la gran preocupación del pueblo, no tanto la presencia de Dios, si se dan cuenta. Miren, la esposa de Fines parece haber sido una persona piadosa. De hecho, su lamento de moribunda fue por la pérdida del arca y el traspaso de la gloria de Israel, que eso sí verdaderamente debe importar. Mis amados, nosotros tenemos que ver que verdaderamente la mayor pérdida para el ser humano no son los objetos religiosos, no son los objetos que de alguna o de otra manera pudieran darnos idea de la presencia de Dios en la vida de un ser humano. No, realmente lo más crítico en la vida del ser humano es perder la gloria de Dios, perder la presencia de Dios. O sea, cuando nosotros mismos, por nuestras acciones, por nuestras decisiones, nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿qué podríamos hallar en nuestras consolaciones y deleites como criaturas si necesitamos la palabra, las ordenanzas de Dios, especialmente si queremos el consuelo de su presencia bondadosa y la luz divina de su rostro? Si Dios se va, mis amados, la gloria se va y por lo tanto todo lo mejor, lo bueno se va. Y allí sí hay que decir como los filisteos, ay de nosotros si Dios se va de nuestra vida, mis amados. Aunque quiero decirles que la misericordia de Dios siempre va a ser tan grande, porque fíjense que aun cuando la gloria del pueblo de Israel fue traspasada, de esa nación, puede ser algo que pueda traspasar nuestra condición como personas. Quiero decirles que la gloria de Dios nunca se irá del todo. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Amén. Esa es la realidad de lo que podemos vivir. Ahora, mis amados hermanos, vamos al capítulo número 5 de este libro, del primer libro de Samuel.
en donde vemos la mano victoriosa de Jehová. Y vamos a ver ahora cómo Dios pone las cosas en un orden muy particular. Fíjense bien, aquí se nos narra, ¿verdad? Y se dice ahí entre el versículo 1 al 12, que se agravó la mano de Jehová ahora contra los filisteos. ¿Por qué? Pues simplemente porque osaron ir en contra de una representación de Dios para las naciones, para los que no conocen de Dios. ¿Ok? Fíjense bien cómo está la situación. Una cosa es que el pueblo de Israel sabía perfectamente bien que el arca del pacto solamente era la representación, ¿verdad?, de la presencia de Dios cuando Él decidía descender y se hacía manifiesto, ¿ok? Pero otra cosa muy diferente es lo que muestra a las naciones que no conocen del amor y del temor de Dios en referencia a un objeto consagrado para Dios, ¿ok? Vamos a poner bien claras las cosas. La gente que no conoce del temor de Dios, precisamente por eso posa sus ojos en objetos y los conforma o los constituye como objetos de culto y de adoración, ¿ok? Quienes conocemos el temor y el amor de Dios, sabemos claramente que esos objetos simplemente son una representación, pero no son parte y no deben ser objeto de culto ni de adoración. El único que tiene que recibir la gloria, la alabanza y toda la adoración es el Dios vivo y verdadero, es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando los filisteos se llevan el arca del pacto, pues vienen consecuencias severas en contra de ellos, porque ellos verdaderamente consideraban que allí ese objeto era la presencia de Dios misma. Ese era el Dios que los israelitas adoraban, y no es así. Pero bueno, fíjense bien. Aquí vemos cómo la mano de Dios primero es contra el pueblo de Asdod. Y vamos a notar mucho el énfasis que se hace en este vocablo que dice mano de Jehová. En toda esta sección lo vamos a ver. Bueno, pues vemos aquí cómo los filisteos, al momento de llevarse el arca del pacto, la llevan a la casa de su dios, de Dagón. Este era el dios principal de los filisteos. Y la imagen consistía en la combinación entre un hombre y un pez, una especie de sireno. Y dije sireno porque era la representación física de un varón, de un hombre masculino, ¿verdad? Y de un pez. Por lo tanto, pues se constituía algo así como un sireno. Pero bueno, y también vemos allí los incidentes que sucedieron con Dagón, con este dios, con este ídolo. El primer día, pues simplemente encuentran a Dagón, a este ídolo postrado en tierra delante del arca de Jehová. Al día siguiente, pues Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y ya su cabeza y las palmas de sus manos estaban cortadas. Y por lo tanto vemos cómo Dios castiga a Asdod con tumores, dice la palabra de Dios. Los destruyó y empezaron a brotarle tumores a todos los pobladores de Asdod, y de esa manera vemos cómo la mano de Dios está en contra de ese pueblo. Después, mis amados hermanos, deciden, ¿verdad?, sacar el arca de allí, porque justamente ellos pensaban, y correctamente pensaban, que Dios estaba actuando severamente en su contra, que la mano de Dios estaba en contra de ellos, porque habían tomado un objeto consagrado para Dios. Bueno, después lo mandan a Gat, a otro poblado de los filisteos, y ahora pues la mano de Dios está en contra de Gat. Eso lo podemos leer ahí en los versículos 7 y 8 del capítulo 5, ya estamos. Entonces, vemos cómo deciden enviar a Gat el arca, y dice, los que estaban en Asdod, dice, porque su mano es dura contra nosotros, y sobre nuestro dios Dagón, mejor que se vaya, y se la llevan. Por lo tanto, ya cuando llega a
a la ciudad de Gat, pues Dios castiga a Gat y vuelven a llenarse de tumores. ¿Ok? Después de allí, vuelven a sacar el arca del pacto. Dice, la mano de Dios era ahora contra Ecrón. Llevan el arca a la ciudad de Ecrón. El pensamiento de los ecronitas es de la siguiente manera, lo leemos ahí entre el versículo 10 y 12. Dice, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y efectivamente viene el castigo de la mano de Dios. De hecho, empieza a haber consternación de muerte en toda la ciudad de Ecrón. Había muerte, mis amados hermanos. Los que no morían, pues eran heridos de tumores. Fíjense cómo se representa bien el castigo con tumores en 3 ciudades diferentes. En Asdod, en Gad y en Ecrón. Y entonces el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Mis amados, este capítulo número 5 del primer libro de Samuel demuestra que Jehová no es vencido cuando el arca es capturada. ¿Por qué? Porque propiamente Dios no es el arca. Dios es el dueño del universo. Dios es el creador. Por lo tanto, aun cuando pudieran tener capturada su arca, pues simplemente Él sigue en toda la manifestación de su deidad, de su poder, de su gloria. Aquí es donde nosotros vemos cómo Dios se manifiesta en esta condición, clarito para todo mundo, de que Dios no es un objeto y no es el objeto, el que debe recibir el culto de adoración, de alabanza, sino debe ser Dios. Amén. Jehová no está limitado por el arca en ningún momento. Nosotros no podemos pensar que podemos encuadrar, meter en un cuadrito o en un espacio físico la grandeza de Dios. Jamás debemos pensar eso. Y la gloria sea para el Señor, porque a nosotros ya nos ha liberado de todo ese tipo de manifestaciones de idolatría, mis amados. Quiero decirles que Dios está en control de la situación en toda la historia de la humanidad, en todo tiempo. Dios tiene el control de absolutamente todo, mis amados. Jehová es el Dios vivo y verdadero. Amén. Jehová tiene poder en cualquier parte de la tierra, en cualquier situación o circunstancia. Déjenme decirles que no es un Dios, no es el Dios de un solo territorio, como los dioses paganos, como los ídolos, que por eso tienen que tener ahí un objeto de culto para manifestar que ese Dios es el que está, ¿cómo le puedo decir? Pues teniendo injerencia en esa región. ¿Saben por qué los idólatras tienen que tener, pues en cada casa, un ídolo o un objeto de culto, de adoración? Porque esos ídolos no pueden tener, pues de alguna manera, injerencia en el universo entero. Y por eso tienen que estar fabricando ídolos, pensando que con ello, pues ahí está la injerencia que tiene ese ídolo en referencia a el área que es en donde está puesto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos creído en ese Dios omnipresente, que en todo lugar está, que Él no necesita que se le manifieste el ser humano en un objeto como para que pueda ejercer dominio en esa área. No, mis amados. Nosotros no necesitamos tener un solo objeto de culto, porque sabemos que Dios está en todo lugar. Amén. Bueno, pues entonces vamos a ver, mis amados hermanos, que aquí tenemos que notar algo muy particular. El triunfo de Dios sobre Dagón. Ciertamente, así caerá el reino de Satanás delante del reino de nuestro Señor Jesucristo. Va a caer el error ante la verdad. La mentira va a tener que caer ante la verdad de Jesucristo. Lo profano va a tener que caer ante lo piadoso.
La corrupción tendrá que caer ante la gracia. Y todo esto tiene que ser en nuestros corazones. Nosotros que nos declaramos fieles a Dios, tenemos que vivir eso. Cuando el interés por la religión muchas veces parecen a punto de hundirse, pues aún entonces podemos confiar en que vendrá el día del gran triunfo de Dios. Cuando Cristo, el arca verdadera del pacto, recuerden que el arca es el tipo en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Ahora sí, nosotros no estamos en adoración de un objeto, estamos en la adoración, en rendirnos delante del Dios vivo y verdadero. Ahora, cuando Cristo entra realmente en el corazón del hombre caído, que indudablemente cuando es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, pues es templo de Satanás, pues todos los ídolos caen. Todo esfuerzo para ponerlos de nuevo en pie será en vano, como lo vemos ahí. El pecado tendrá que ser abandonado por una persona que viene a ser una nueva criatura en Cristo. ¿Verdad? Y se hará la restitución de toda ganancia injusta. Tendrá que hacerse lo correcto, tendrá que pedir perdón, tendrá que restituir todo lo que hizo incorrectamente cuando era siervo de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor reclamará el trono del corazón de esa persona y tomará posesión de él, que es lo que sucedió con nosotros. Nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues indudablemente éramos el templo de Satanás. El pecado moraba en nosotros, reinaba. Éramos esclavos del pecado, mis amados. Y teníamos idolatría no solamente con objetos. Nosotros mismos éramos nuestros propios ídolos en idolatría. ¿Verdad? Y cuántas veces hicimos muchos esfuerzos por querer levantar ese ego, esa condición pecaminosa en nuestras vidas. Pero nos damos cuenta de que cuando Cristo entra a nuestra vida, todo eso es en vano, mis amados. Empieza uno a abandonar el pecado, Dios nos hace que empecemos a hacer lo correcto, Dios reclama su trono y entonces cuando tú por fe declaras a Jesucristo como Señor y Salvador, pues viene y toma posesión de ese trono. Amén. Entonces, tenemos que, fíjense bien, velar y orar porque no prevalezcan las cosas que ya tuvieron que haber sido sacadas, extirpadas de nuestra condición. ¿Cuáles son esas cosas? Muchas veces, miren, aun cuando Dios ya se entronó en nuestra vida, todavía el orgullo de repente, el amor propio, muchas veces nuestra mala inclinación, las concupiscencias del mundo, aunque ya destronados, y Cristo los llevó a la cruz del Calvario, todo eso, muchas veces dejamos que esas cosas persistan dentro de nosotros, cual si fuera todavía el trono de Dagón. Entonces tenemos que procurar destruirlas por completo, estar en oración, en la presencia de Dios constantemente, para que Dagón sea destruido. Ese altar que un día nosotros levantamos sea destruido por la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas, mis amados. Entonces vemos aquí cómo la mano de Dios pesa mucho sobre los impíos, sobre los filisteos en este momento. Y no solamente los convenció de su necedad, también castigó severamente su insolencia. ¿Saben por qué muchas veces ustedes y yo de repente llegamos a ver castigo severo de parte de Dios a nuestras vidas? Por necios. Porque estamos ahí de necios, no queriendo hacer lo que verdaderamente ya sabemos que tenemos que hacer. Ellos, por ejemplo, los filisteos, no renunciaron a Dagón. En lugar de eso, debían haber buscado la misericordia de Dios, ¿no? Lo que quisieron fue librarse del arca del pacto. Ellos sabían que ahí estaba Dios. Eran paganos, no tenían el conocimiento de Dios.
Y lo que quisieron, en vez de decirle, Señor, vemos tu poder, vemos tu autoridad, Dios de Israel, perdónanos, nos deshacemos de ese Dios que adorábamos por ignorancia y buscamos mejor tu presencia. Pero no, ellos no hicieron eso. Desearon mejor librarse del arca. Entonces, fíjense bien, cuando los corazones carnales despiertan ante la realidad del juicio de Dios, prefieren alejar a Dios de ellos, si eso fuera posible, ¿verdad? Antes que entrar en un pacto y tener comunión con el Dios vivo y verdadero y buscarlo de todo su corazón. Muchas veces, mis amados hermanos, hemos tratado de llevar la palabra de Dios a algunas personas que evidentemente están en pecado, que abiertamente están en pecado, en una condición que no necesitamos ni siquiera señalar. Acuérdense que, ¿cómo dice el dicho? De que lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Y solamente les llevamos la palabra de Dios para que prefieran alejarse de ese pecado y buscar a Dios. ¿Y qué dicen abiertamente? Mira, no, la verdad ahorita yo estoy bien como estoy. Si en algún momento Dios me va a hacer juicio y tendré que pagar las consecuencias, prefiero pagar las consecuencias en vez de buscar de Dios. ¿Por qué? Pues porque siguen muertos en sus delitos y pecados. No quieren buscar a Dios. Entonces, las artimañas que se utilizan para eludir o tratar de eludir los juicios divinos, pues solamente logran acrecentar el juicio y la ira de Dios. Quienes luchan contra la voluntad de Dios pronto se cansarán. ¿Por qué? Porque obviamente el poder de Dios es 1000 veces mucho, mucho mayor que cualquier voluntad humana. Y bueno, pues así es como suceden las cosas. Vamos al capítulo 6, y con esto terminamos este día y mañana estaremos avanzando un poquito más. En el capítulo 6, mis amados hermanos, de los versículos 1 al 9, los filisteos se preguntan cómo devolver el arca. Ya no querían queso, ya querían salirse de la ratonera, ¿verdad? Y del versículo 10 al 18, ¿verdad? Deciden, empiezan a tener un consenso y llevan el arca hasta Bet-Semes. Ya del versículo 19 al 21, pues vemos cómo gente que se atrevió a mirar dentro del arca cayó muerta, porque había una disposición de Dios respecto a esta condición. ¿Y qué fue lo que sucedió? Miren, bueno, primero tenemos que ver lo que se declara en todo el capítulo 6 de el primer libro de Samuel. Viene el regreso del arca a Israel. El plan de los sacerdotes y adivinos filisteos para devolver el arca se nos da entre los versículos 1 y 9. Dice la palabra de Dios: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y mis amados, yo creo que probablemente el orgullo de los filisteos causó que no devolvieran el arca antes. Pensaron, ¿verdad?, que primero en Asdod, pues solamente era una manifestación, como un accidente, como que algo pasó, pero no era por el poder de Dios. Y entonces orgullosamente decidieron mejor enviarla a otra de sus ciudades y de otra a otra, hasta que se dan cuenta de que verdaderamente era el poder de Dios el que estaba actuando en su contra. Entonces, ¿qué dicen? Hay que devolver el arca. Y bueno, ellos, aún en su paganía, entienden que hay algo que tenían que hacer: pagar la expiación, o sea, devolver el arca con algunos presentes, con algunos regalos, para apaciguar, de alguna manera ellos lo entendían de esa manera, apaciguar la ira del Dios de Israel. ¿Y qué proponen? Pues 5 tumores de oro, ¿verdad?, acerca de la idea de que el 5 pues era conforme al número de los príncipes de los filisteos.
vemos cómo se nos muestra que había 5 ciudades principales en Filistea: Asdod, Gat, Ecrón, Ascalón y Gaza. La ira de Dios ya no llegó hasta Ascalón y Gaza como lo fue en las primeras 3 ciudades, porque allí fue cuando dijeron, no, ya no queremos más de esta situación. Mejor hay que devolverles el arca a los israelitas y con esto apaciguar la ira de su Dios. Bueno, entonces también deciden llevar o fabricar propiamente 5 ratones por cada una de las ciudades. Entonces, ellos querían ver los resultados. ¿Cuáles resultados querían ver? Que fueran sanos. Y querían también ver como resultado el conocimiento del por qué no se apartó de ellos la mano de Dios en ira. Entonces, los sabios o las personas que tenían autoridad en Filistea les dicen, denle la gloria a Dios de Israel. Y ahí vienen resultados muy particulares y dicen ellos, quizá aliviará su mano sobre ustedes, quizá aliviará su mano sobre sus dioses, quizá aliviará su mano de sobre su tierra. Fíjense bien, aun cuando no conocían del temor de Dios, porque eran paganos, ellos creían en sus dioses, en su idolatría, sabían que Dios es misericordioso. El Dios de Israel es misericordioso para con toda su creación. Y entonces por eso le rinden culto, le dan la gloria a Dios, al Dios de Israel, lo reconocen en ese momento, deseando verdaderamente tener resultados positivos para su nación, para Filistea. Y entonces les dicen, hagan un carro nuevo para enviar el arca de regreso. Y viene una prueba, mis amados. Ellos dicen, vamos a ver, si verdaderamente fue Dios, el Dios de Israel, el que castigó nuestra condición, pues entonces vamos a dejar que ese carro, jalado por 2 vacas, que recién parieron, que todavía no habían destetado a sus becerros, quítenle a sus becerros y llévenlos a la casa, al establo propiamente donde tenían que estar las vacas. Dice, si se van esas vacas y suben por el camino de su tierra a Bet-Semes, entonces reconoceremos que el Dios de Israel ha hecho este tan gran mal sobre nosotros. Este mal tan grande sobre nosotros. Obviamente, allí había una prueba muy especial, mis amados. Una vaca, cuando está recién parida y está amamantando a su becerro, es prácticamente imposible que, a menos que tú obligues a esa vaca, se pueda separar de su becerro. Entonces, cuando solamente la ponen, la ungen al carro en donde iba a ser llevada el arca del pacto, esas 2 vacas no regresaron a voltear por sus becerros, que estaban seguramente bramando por querer que se les diera de mamar. Ellas simplemente se van rumbo a Bet-Semes, solitas, sin que nadie las obligara. Allí Dios les muestra a los filisteos que verdaderamente Él era, con su poder, con su autoridad, con su gloria, el que había causado ese gran mal que había venido a la región de Filistea por haber tomado su arca, por haber pasadose de listos. Entonces, dicen los filisteos, si las vacas se regresan y van a ver a sus críos, es porque esto ocurrió por accidente. Simplemente pasó porque algo sucedió, pero no fue por la mano de Dios. Entonces, simplemente vemos aquí cómo Dios pone las cosas en un orden. Después vemos cómo los filisteos devuelven el arca, del versículo 10 al 16. Preparan ese carro y efectivamente ungen amarran a las vacas en el yugo y las dejan.
y las vacas van por el camino de Bet-Semes. Ahí lo dice el versículo 12. Entonces el arca llega a Bet-Semes y entre el versículo 13 y 15 vemos qué sucedió. Cuando llega a ese lugar, las vacas con el arca del pacto, pues los israelitas se regocijan cuando la ven, ¿verdad? Y después destruyen el carro con el que fue enviada esa arca y ofrecen las vacas en holocausto. Los levitas, pues obviamente tenían que hacer su trabajo, bajaron el arca de Jehová, ¿verdad? Y la caja y todo, la caja donde iban las representaciones o sí, de los tumores y de los ratones, bajan todo eso y sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová de los ejércitos. Entonces, vemos ya en el versículo 16 cómo los 5 príncipes de los filisteos vuelven a Ecrón. Y entre el versículo 17 y 18 se genera un resumen de la expiación que se dio. Y después vemos cómo el juicio contra Bet-Semes se da por el hecho de que habían mirado dentro del arca de Jehová, del arca del pacto. ¿Qué sucedió? Pues simplemente Dios hizo morir a 50,070 hombres por haber osado hacer lo que nunca les había mandado hacer Dios respecto a esa condición. El arca no tenía que estar siendo manipulada por el ser humano como si fuera cualquier objeto. Recuerden que solamente los levitas tenían esa función de transportar el arca, de hacer las cosas como Dios lo había mandado desde el Éxodo, desde Moisés, cuando Dios le da instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser hecha y fabricada esa arca, cómo tenía que ser manipulada, cómo tenía que ser transportada. Y bueno, aquí hacen una pregunta muy fuerte y dice, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Pues efectivamente, Dios ha dispuesto que solamente puedan estar aquellos que tienen una condición especial para con Él, en santidad. Sin santidad, mis amados hermanos, nadie podremos ver a Dios. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que estar siempre, ¿verdad?, buscando estar en esa condición de santidad. Dios nos da la oportunidad en todo momento. Y bueno, posteriormente vemos ya cómo el arca es enviado de Bet-Semes a Kiriat Jearim. Y vienen y la ponen en casa de Abinadab. Allí santificaron a Eleazar, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. O sea, lo consagraron para que él fuera el custodio del arca cuando estaba en la casa de Abinadab. Esto demuestra la gran fe que tenía esta familia, especialmente cuando tenían una cantidad increíble de problemas, porque obviamente Dios no solamente había castigado a los filisteos, sino también los israelitas estaban sufriendo las consecuencias. El hecho y los problemas que habían estado viviendo, que habían acarreado la situación de que el arca no estaba con ellos en los últimos meses, pues fíjense bien que esa familia de Abinadab, se había mantenido fiel a Dios. Y es lo que Dios pretende de todos nosotros. Aún en medio de la problemática que podamos estar viviendo, aún cuando podamos sentir que la presencia de Dios no está con nosotros, si ustedes y yo nos mantenemos firmes, fieles, ¿verdad?, pues viene una condición bien especial. Fíjense, fueron 7 meses los que estuvo el arca del pacto fuera del territorio de Israel. Y en esos 7 meses vivieron atrocidades, cosas increíbles, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que sucede. La fidelidad, la lealtad de Abinadab y su familia en esa fe inquebrantable que mostraron delante de Dios,
lleva a que el arca del pacto se quede 20 años en la familia de Abinadab, en esa región de Kiriat Jearim. Entonces, fíjense bien, ya después de esos 20 años, vamos a ver en otros capítulos cómo Saúl se lleva el arca y después, hasta que viene David, regresa el arca finalmente a Jerusalén, a donde tenía que haber estado. Eso ya lo vamos a ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Pero bueno, pues por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. Les voy a pedir que por favor estudien de los capítulos 7 el 7 y el 8 completos, para que el día de mañana estemos cerrando con esos dos capítulos y el lunes empecemos con otra sección de este hermoso libro. Nos está dando enseñanzas muy, muy prácticas, mis amados, si ustedes se dan cuenta. Así es que vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios